En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan descritos en el libro. Un abrazo, apreciados hermanos en la ancha faz de la tierra. Gracias por seguir los mensajes de la verdad presente. En nuestro tema de hoy vamos a ver cómo Jesús comparó a la ciudad de Capernaum con el pueblo de Dios. Cómo Dios reveló a su mensajera, su profeta Elena de White, que la condición de Capernaum, que fue en la ciudad donde Cristo hizo más milagros, donde más la luz del evangelio brilló, representa de algún modo a la iglesia adventista del séptimo día. Y vamos a ver que así como se le va a demandar a Capernaum por haber visto las maravillas de la obra de Jesús, también a la iglesia adventista se le va a demandar por ser la iglesia que Dios levantó con tanta luz, especialmente para estos últimos días. Así que vamos a orar para rogar la presencia de Dios y que sea el que nos dirija y no el hombre. Acompáñenme. Amante Padre que estás en los cielos, me escondo detrás de la roca que es más grande que yo, que es Cristo Jesús, para que así no me vean a mí, sino que lo vean a Él y solo Él se lleve la gloria y la honra. Ahora, demandamos tu presencia a través de tus ángeles y de tu Santo Espíritu, no solamente aquí, sino en cada hogar que va a ver este mensaje. En el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, en primer lugar vamos a ver qué significa Capernaum, y yo aquí tengo en la pantalla qué significa Capernaum. Y ustedes pueden ver ahí el nombre hebreos de Capernaum, Cafar, que significa aldea o pueblo, y Nahum es un nombre propio que significa consuelo o compasión. Nahum fue un profeta, uno de los profetas menores, y esta ciudad llevaba el nombre de este profeta, que tanto en su nombre como en el nombre de la ciudad estaba registrada la compasión y la misericordia que Dios tenía para con Israel. Y reitero, fue la ciudad donde Jesús realizó más milagros de todo su ministerio. En Capernaum fue la ciudad donde Jesús realizó más milagros. Por eso encontramos el relato bíblico que vamos a leer a continuación en Mateo capítulo 11 y el versículo número 23. Noten lo que dice en pantalla. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. Ojo, no pierda de vista este detalle, porque vamos a ver a plenitud qué significa que Capernaum fue levantada hasta el cielo. Eso nos va a servir para el desarrollo de nuestro estudio y para cómo la mensajera lo aplica a la iglesia adventista del séptimo día. Seguimos leyendo. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades será abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Impresionante, porque aquí Jesús está diciendo a lo que le estaban escuchando que si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que se hizo en Capernaum, Sodoma hubiese sido salva. De modo que todas las maravillas, de paso yo le voy a dar un detalle, a aquellos que le gustan los detalles. Aunque Jesús tenía preferencia en Betania, porque en Betania era que vivían sus amigos, Lázaro y sus hermanas, la ciudad predilecta de Jesús era Capernaum. Fue allí donde Jesús, según el deseado de todas las gentes, realizó los mayores milagros visibles con el objetivo de que este pueblo sea levantado y que sea una luz. Otra cosa es que la ubicación de Capernaum era una ubicación estratégica. Dios había ubicado a Capernaum en un puerto marítimo donde la gente podía tener acceso a pasar por esa ciudad. Era una ciudad que estaba colocada en el centro de Palestina. Y por eso debía ser levantada como una luz. Interesante, porque eso nos va a servir a nosotros para ver que hay una similitud, un prototipo con la iglesia adventista del séptimo día. Y vemos aquí en Mateo que dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades será abatida. ¿Y por qué será abatida hasta el Hades? Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Quiere decir que esa generación que se pervirtió de Sodoma y Gomorra, si se hubiesen hecho los milagros que se hicieron en Capernaum, esa generación
estuviese hasta el día de hoy percibiendo las maravillas de Dios, arrepentida. Y por eso entonces Dios va a demandar más de Capernaum. Yo quiero compartir con ustedes, amados hermanos, una declaración del espíritu de profecía donde la mensajera deja bien claro qué significa esto de Capernaum, que será levantada. Vamos a ver qué significa. Lea conmigo manuscrito 122, escrito en el 1902, dice así la mensajera. Se me ha mostrado que se está descuidando la mayor luz. Battle es como Capernaum. Y yo voy a hacer un paréntesis ahora aquí. Para aquellos que no saben, Battle era la sede principal en ese entonces de la iglesia adventista del séptimo día. Battle era la sede de la conferencia general cuando Elena G. de White recibió esta revelación. Y está diciendo que por ello descuidar la luz, note, dice, se me ha mostrado que se está descuidando la mayor luz. Battle es como Capernaum. Se le ha dado una gran luz. Se le han concedido privilegios preciosos. Si en otros lugares se hubieran realizado los milagros de gracia y las oportunidades que se han dado en Battle, muchos se habrían arrepentido en silicio y ceniza. Tremendo. Aquí la mensajera está comparando a Battle, que era la sede, repito, de la iglesia adventista en ese entonces, con Capernaum, porque se le dieron maravillosas luces a la iglesia adventista desde ese entonces en adelante, pero tristemente esas luces fueron apagadas por el descuido que hubo en esas luces. Ahora, yo le voy a presentar a ustedes cuáles fueron esas luces para que ustedes vean, pero antes quiero compartir otro capítulo de la Biblia con ustedes, porque hay una similitud entre la condición de Capernaum y la condición de la iglesia adventista como la Odisea. Note Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 17 y 18. Porque tú dices, yo soy rico y me he engrandecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado. Esa palabra desventurado más adelante la vamos a analizar. Un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que pueda vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. De modo que la condición que tenía Capernaum en los tiempos de Jesús era la misma que tenía Battle en el tiempo de Elena de White, y es la misma que la iglesia adventista está teniendo en los últimos días que estamos viviendo. Cómo el estado de la Odisea se ha conformado con su condición espiritual. Se ha conformado. Entonces se le llama Capernaum. Ahora, es interesante, amados hermanos, cómo en Lucas se repite este concepto de Capernaum. Lea conmigo Lucas capítulo 4 y el versículo 23. Y les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que ha hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Tremendo. Aquí la Biblia da por sentado nuevamente que fueron muchas cosas que Jesús hizo en Capernaum. Y ya hemos dicho cuáles fueron esas cosas. Los mayores milagros visibles que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo, lo hizo en Capernaum con el objetivo de que esa ciudad fuera levantada, que las demás naciones vean la maravilla de Dios a través de los milagros que hizo su Hijo Cristo Jesús. Pero esta ciudad despreció la gloria de Dios. Vamos a ver si eso se repite entonces en el pueblo adventista. Lea conmigo esta declaración, amado hermano, que se halla en pantalla, en el deseado de todas las gentes, página 229, y dice así: a través de las calles de Capernaum, el Salvador pasaba sanando, ahí están las cosas que se hicieron, y enseñando. El aire estaba lleno de voces de triunfo y gritos de liberación. Había sanidad, había resucitación, había liberación. Nunca antes habría presenciado Capernaum
un día como este, cuando Jesús pasó por allí. Tremendo. Jesús curando a la gente de enfermedades que aparentemente eran incurables. Jesús devolviendo liberación, sacando demonios, resucitando muertos en Capernaum. Sin embargo, ellos rechazaron la luz que vino al mundo. Tremendo. Ahora, yo quiero que ustedes miren la similitud que hay entre Capernaum y la iglesia adventista del séptimo día. Vamos allá. Carta 20, 1895. Ustedes en Battle Creek han tenido una luz resplandeciente. Han sido exaltados hasta el cielo. ¿Lo ven? Como Capernaum fue exaltada hasta el cielo, han sido exaltados hasta el cielo en cuanto a privilegios. Pero si no caminan en la luz, el Señor retirará su favor, y el ejemplo de Capernaum es para ustedes una advertencia solemne. Tremendo. La historia de Capernaum, Dios la dejó para que su pueblo adventista aprendiera. Y aquí, en la sede principal de la iglesia adventista, que era en Battle Creek, está diciendo la mensajera: ustedes, al igual que Capernaum, han sido levantados con grandes privilegios, con grandes luces, que ustedes deben proclamar. Y si no lo hacen, ustedes van a ser abatidos hasta el Hades. Ahora, ¿cuáles son esas verdades? ¿Cuáles son esas verdades? Esas luces con las que Dios enriqueció su pueblo. Vamos a ver cuáles son los milagros de Capernaum primero, y luego vamos a ver entonces cuáles fueron las maravillas que Dios ha hecho en el pueblo adventista. Los milagros de Capernaum, mírenlo ahí. Los milagros. La ciudad fue testigo de un despliegue de poder sin precedente, según Mateo capítulo 8, versículo 5. La sanidad del criado del centurión. ¿Recuerdan el centurión romano que le dijo a Jesús: no soy digno de que entres a mi casa? Usted va a Mateo 8, 5, y ahí está la sanidad de el criado del centurión romano. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Número 2. La liberación de un hombre con un espíritu inmundo en la sinagoga. Eso usted lo encuentra en Marcos capítulo 1 y el versículo 21 al 26, donde se registra la liberación de este hombre. Dice: y entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Pero también, en tercer lugar, en Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12, encontramos la sanidad del paralítico debajo del techo. Bajando, cuando lo bajaron por el techo. Eso fue en Capernaum. Si usted lee ese texto de Marcos 2, 1 al 12, dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en la casa. Fue cuando la gente aprovecharon y le llevaron al paralítico. Pero también en Lucas capítulo 4, versículos 38 y 39, se registra la sanidad de la suegra de Pedro. Dice: entonces Jesús se levantó y salió a la sinagoga y entró en la casa de Simón, y ella se levantó y le servía. De modo que vemos todas las maravillas que se hicieron en Capernaum. Muchas maravillas. No hubo un pueblo donde Dios manifestara su poder a través de Jesucristo que en Capernaum. No hubo una ciudad donde Jesús hiciera tantos milagros que en Capernaum. Y como dice el dicho, cuanto más luz tiene usted, mayor se le demandará. Si usted busca en el registro, en lo que tiene que ver con las iglesias a nivel mundial, no hay una iglesia que tenga tanta luz doctrinal, profética, que la iglesia adventista. Sin embargo, ¿qué estamos haciendo con esa luz? Eso es digno de meditar. Ahora vamos a ver entonces qué dice el comentario bíblico adventista en el tomo 2 y la página 584 concerniente a nuestro tema. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué dice. Y ya lo tenemos aquí en pantalla. Lea conmigo. El lenguaje que se emplea aquí para dirigirse a Capernaum es muy similar al que se emplea en Isaías 14, 13, en cuanto a Lucifer se refiere. ¿Qué fue lo que pasó con Capernaum? A pesar de ver la gloria de Dios, se enalteció a sí misma. Lo que pasó con Lucifer en Isaías 14, 13. Al parecer, Capernaum estaba orgullosa de su posición y de su poder como principal ciudad de los judíos. Dios medirá la vida de los hombres según las oportunidades que hayan aprovechado o descuidado. ¿Cómo es que Dios va a medir las vidas de los hombres? Según las oportunidades, la oportunidad que hayan aprovechado o descuidado.
Ahora yo te pregunto, ¿cuánta oportunidad como adventistas hemos tenido tú y yo? Tenemos los libros del Espíritu de Profecía y no me voy a adelantar porque yo les voy a mostrar los privilegios que tiene la iglesia adventista. Pero sigamos leyendo el comentario bíblico. Dios medirá la vida de los hombres según las oportunidades que hayan aprovechado o descuidado. La responsabilidad será juzgada en proporción directa con la manera en que los seres humanos han empleado la luz que Dios les ha dado. Tremendo. ¿Cómo es que nosotros vamos a ser juzgados? De acuerdo a la luz que hayamos recibido. Cuanto mayor luz usted haya recibido, mayor será su responsabilidad delante de Dios. Esto es tremendo, amado hermano, porque la luz que la iglesia adventista ha recibido es una luz sin precedente. Es una luz que incluso la ciencia hoy día ha demostrado, la organización, la ciencia en cuanto a la medicina natural. Hoy la ciencia está dando testimonio de que la iglesia adventista es una de las depositarias de esas verdades. Sin embargo, ¿qué estamos haciendo con esa luz? Tremendo. Y aquí dice que Dios va a juzgar de acuerdo a la luz que hayamos recibido, amado hermano. Tremendo. Entonces, vamos a ver qué dice el deseado de todas las gentes en cuanto a cómo la iglesia se compara a Capernaum. Lea conmigo en pantalla. Deseado de toda la gente, página 223. Al estar en la carretera que iba de Damasco a Jerusalén y a Egipto y al mar Mediterráneo, era una gran arteria de viaje. Está hablando de Capernaum, que era como una arteria. ¿Qué pasa con una arteria? Es por donde circula la sangre. Era una arteria de viaje. Gente de mucha tierra pasaba por la ciudad. Así sus lecciones serían llevadas a otros países y a muchos hogares. Se suscitaría una investigación acerca de las profecías. Tremendo. Dios colocó a Capernaum en un lugar estratégico porque era como una arteria donde circulaba la gente. Y de ese modo dice que iba a circular la palabra de Dios por todas las naciones en cuanto a las profecías. Pero ¿qué hicieron ellos? Se volvieron orgullosos y rechazaron la luz que Dios con tanto amor le había dado. Tremendo. Ahora yo te pregunto, ¿está ocurriendo lo mismo con nosotros hoy día? Claro que sí, tristemente. Está ocurriendo lo mismo. Miren lo que sigue diciendo el Espíritu de Profecía en Joya del Testimonio, tomo 3, página 288. En un sentido especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de la luz. ¿Cómo es que hemos sido puestos en el mundo? Como centinelas y transmisores de la luz. Para eso Dios levantó el pueblo remanente. Pero miren qué más sigue diciendo la mensajera. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa, tremendo. Quiere decir que el mensaje que va a definir la salvación y la perdición del mundo entero se le ha dado a la iglesia adventista del séptimo día. Quiere decir entonces que la responsabilidad que tú y yo tenemos como miembros de la iglesia adventista es una responsabilidad grande. Porque si la gente se pierde, Dios va a demandar cuenta de lo que tenían la luz y no la dieron. Tremendo. Esta declaración me hace temblar porque dice aquí, a ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Es decir, que los profetas quisieron tener el privilegio que tú y yo tenemos y no lo tuvieron, de dar la última amonestación a este mundo culpable. El último mensaje que ha de darse, Dios lo ha depositado en las manos de la iglesia adventista del séptimo día, que es el mensaje que va a decidir el destino de cada alma, para que se salvan o para que se pierdan, dependiendo de la elección que ellos hagan. La pregunta es, ¿estamos nosotros dando ese mensaje o estamos en otra cosa? Tremendo, amado hermano. Esto es para nosotros meditar fuertemente. Ahora, mira lo que sigue diciendo el Espíritu de Profecía. Testimonio para la Iglesia, volumen 5, página 431. El Señor ha hecho de nosotros los depositarios de su ley. ¿De qué somos depositarios? De su ley. Nos ha confiado las sagradas verdades de la cual dependen los destinos de las almas.
se nos ha dado luz que ha estado brillando a través de los siglos. Tenemos una verdad que es clara, que convence y que corta. Tremendo. Una luz tenemos que es clara. ¿Cuál es esa luz? Las verdades de la verdad presente. Y vamos a ver en unos instantes cuáles son esas verdades, porque están subrayadas. Vamos a ver cuáles son esas verdades. Note ahora, mire. Review and Herald, 25 de febrero de 1890. Los privilegios y bendiciones que el pueblo de Dios disfrutó en tiempos antiguos se nos ha concedido a nosotros en una medida mucho mayor. Tremendo. Quiere decir que el conocimiento que tenía Daniel, quiere decir, amados hermanos, que el conocimiento que tenía Juan el teólogo, el conocimiento que tenía Jeremías, Isaías, se nos ha dado a nosotros en una mayor proporción. Eso es lo que está diciendo la mensajera. No soy yo que lo estoy diciendo. Míralo aquí. Los privilegios y bendiciones que el pueblo de Dios disfrutó en tiempos antiguos se nos han concedido a nosotros en medida mucho mayor. Se nos ha dado una luz más clara y brillante. Pero si no caminamos en la luz, nuestra condenación será proporcional a la luz que hemos recibido. No crean que Dios va a juzgar a los profetas y a los apóstoles como nosotros. Hoy nosotros tenemos la tecnología y en vez de aprovecharla para la predicación y el adelanto de la obra de Dios, la aprovechamos para perder tiempo, chateando, viendo cosas que no tenemos que ver en las redes sociales. Los antiguos quisieron ver lo que nosotros estamos viendo hoy día, como a través de esta cámara yo estoy llegando a ustedes. Pero ¿cuántos no usan la cámara para hacer chiste, comedia, hacer otra cosa? Dios va a demandar cuenta de nosotros, amado hermano, que tenemos la última luz que se le va a dar al planeta Tierra, la tiene la iglesia adventista. No va a haber otra luz, no va a haber otra, no hay otra oportunidad. La tenemos nosotros, amado hermano. Miren lo que sigue diciendo el Espíritu de Profecía, carta 20, 1895. Dios ha concedido a su pueblo grandes privilegios y bendiciones. Él les ha dado luz en abundancia. Estos privilegios nos han sido concedidos para que seamos exaltados. Para que no seamos exaltados, sino para que podamos ser canales de luz para el mundo. Quiere decir, amado hermano, que esta luz que Dios me ha dado a mí no es para que yo sea exaltado como Lucifer y como Capernaum. No, es para que, dice aquí, sino para que podamos ser canales ¿de qué? De bendición. Tremendo, canales de bendición. ¿Estás tú siendo un canal de bendición? ¿Estoy yo siendo un canal de bendición? ¿Ustedes saben cuántas luces tiene la iglesia adventista? Con la luz que la iglesia adventista tiene, el mundo habría sido impactado. Pero tristemente, hoy esa luz está siendo reemplazada por filosofía moderna. Grandes teólogos se están levantando defendiendo las tradiciones, defendiendo los dogmas y el vino de Babilonia, cuando tenemos gran luz. ¿Qué dice la palabra de Dios? Lucas 17, verso 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Oye eso, cuando nosotros hacemos la tarea que Dios nos ha encomendado, somos siervos inútiles, porque Dios espera que vayamos una segunda milla. A veces creemos que estamos haciendo demasiadas cosas por Dios. No. El cielo lo hizo todo por nosotros. Nos envió los profetas, nos envió a Jesucristo. Y ahora nos envía la luz a través de su sierva. Y aún así queremos desperdiciarla. No, señores, no podemos. Siervos inútiles somos porque hemos hecho solamente quizá lo que debíamos. Que yo no creo que hemos hecho Dice la mensajera que la obra sufre años de atraso. Porque mientras los hombres dormían, el enemigo vino y sembró la cizaña. Tremendo, amados hermanos. Entonces, siervos inútiles somos porque hicimos solamente lo que era nuestro deber. Y ojalá que fuera así, porque no creo que estemos haciendo lo que es nuestro deber. Ahora, ¿qué dice la mensajera del Señor? Note, Testimonio para la Iglesia, volumen 2, página 440, dice así: vi que muchos de los que profesan creer la verdad para este tiempo se sienten seguros debido a sus privilegios. Oh sí, somos la iglesia más organizada del mundo.
somos la iglesia que tiene el espíritu de profecía, somos la iglesia que tiene el régimen pro salud. ¿Y de qué sirve si no lo ponemos en práctica? No sirve de nada. Pues aquí dice la mensajera, vi que muchos de los que profesan creer la verdad para este tiempo se sienten seguros debido a sus privilegios. Pero los privilegios no nos salvarán. No, a menos que estemos purificados por la verdad. El hecho de que tengamos la luz no nos hará más culpable ante Dios. Tremendo, amado hermano. Tú y yo tenemos gran luz. Tú y yo tenemos el privilegio hoy día de predicar la verdad de las profecías, de los eventos proféticos que marcan la venida de Cristo, que marcan el cierre de la gracia, que marcan la ley dominical, el decreto de muerte. Hay que hablarle de eso a la gente. Ya no es tiempo de decirle a la gente que Dios es amor, hasta los borrachos saben eso. Hay que decirle a la gente, teman a Dios y denle gloria, que la hora de su juicio ha llegado. Arrepiéntanse, como Noé le decía, porque esa luz tenemos. ¿Y cuál es esa gran luz que nosotros tenemos, de la cual venimos haciendo referencia? Vamos a verla. Tenemos aquí un resumen de la luz que Dios nos ha dado como adventistas del séptimo día. Tenemos un resumen de los privilegios, según lo menciona Elena de White. Tenemos el don de profecía. Usted lee Apocalipsis 19:10. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía que única y exclusivamente lo tiene la iglesia adventista del séptimo día a través del don que se le entregó a Elena de White. Quieran lo que ven en YouTube aceptarlo o no, nosotros como adventistas estamos seguros que se le dio, porque lo que ella escribió no contradice las Sagradas Escrituras. Al contrario, pone en armonía las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Los conocimientos de la ciencia. El espíritu de profecía es una guía directa a través de la visión y los consejos que ella recibió. Tenemos el sábado, el conocimiento de verdadero día de reposo que nos hace reconocer que Dios es nuestro creador. Esa es otra luz que tenemos. ¿Qué otra luz tenemos? Tenemos el mensaje pro salud. La comprensión del cuidado del cuerpo como templo del Espíritu Santo es una base principal para llevar el evangelio, que es el brazo derecho del tercer ángel. Tenemos la comprensión del santuario. No hay unos temas más cristocéntricos que lo que se desprenden del santuario. La explicación del ministerio actual de Cristo en el cielo es una luz que tenemos. Apocalipsis 14:6. Teman a Dios y denle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Esas son las luces a la cual está haciendo referencia el espíritu de profecía del cual nosotros fuimos depositarios. Pero que tristemente nosotros no queremos poner en práctica, amado hermano. No queremos. Y cuando hay alguien que quiere ponerlo en práctica, lo injuriamos. Tremendo. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Porque Dios, a través de las profecías, le prometió al pueblo que iba a ser un pueblo de conocimiento, de luz. Dice allí en el Salmo 112, versículo 4, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. Es decir, que Dios a su pueblo siempre a través de la historia le ha dotado de gran luz para que ellos sean un ejemplo. El apóstol Pedro dice que nosotros debemos dar razón de nuestra fe. Ustedes saben lo feo que se ve, amados hermanos, que cuando viene otra persona de otra denominación y hace caer en vergüenza la palabra de Dios porque usted no se prepara, usted no está listo para dar razón de su fe, porque usted no le dedica tiempo a la lectura de las Sagradas Escrituras y de los testimonios, que usted no sepa decir dónde está escrito. Amado hermano, Dios nos ha dotado de gran luz. Mira lo que dice la palabra de Dios en Job capítulo 22 y el versículo 28. Determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Alabado sea Dios. Una vez tras otra, Dios permite luz para sus hijos, para aquellos que están dispuestos a recibirla. Ahora, ¿qué tiene que ver Mateo capítulo 12 con este tema? Vamos a leerlo. Mateo 10:12. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué tiene que ver este pasaje con la luz que tú y yo hemos recibido como Capernaum? Vamos a ver lo que dice la mensajera, porque aquí hablamos con un escrito está. Dice en la Review and Herald, 25 de febrero de 1890, dice así:
El pueblo de Dios debe avanzar. ¿Qué debe hacer el pueblo de Dios? Avanzar, no debe quedarse estancado. Debe aumentar ¿en qué? En santidad. ¿En qué debe el pueblo de Dios avanzar? En santidad. Debe aumentar su santidad. Y si debe aumentarla, porque no está aumentada, lógicamente. ¿Y qué más dice la mensajera? En pureza y en conocimiento. Es decir, estamos llamados a aumentar nuestra santidad, nuestra pureza y nuestro conocimiento. No debemos quedar satisfechos con las victorias pasadas, sino que debemos avanzar hacia una luz mayor y una experiencia más profunda en las cosas de Dios. Hay quienes dicen, hay teólogos que dicen, no, ya toda la luz que Dios iba a dar, ya la dio a través de la Biblia y a través de Elena de White. La Biblia dice que la senda de los justos, ¿cómo es? Vamos a leerlo. Dice allí en Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, Dios en estos últimos días a sus siervos fieles le va a dar luz nueva que está en armonía con la vieja. Nunca una luz nueva contradice la vieja. Al contrario, lleva a la persona a practicar la luz vieja. Lleva a la persona a consagrarse más. Lleva a la persona a hacer más reforma. No podemos conformarnos, dice la mensajera. No podemos conformarnos con que ya lo tenemos todo. No. Dice aquí que el pueblo de Dios debe avanzar, debe aumentar la santidad en pureza, en conocimiento de su voluntad. No debemos quedar satisfechos con la victoria pasada, sino que debemos avanzar hacia una luz mayor y una experiencia más profunda en las cosas de Dios. Cada año que pasa, cada día que transcurre, usted y yo tenemos que ir creciendo en la gracia, profundizando más la palabra de Dios para dar razón de nuestra fe. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Para dar razón de qué? De nuestra fe. Sí, dar razón de nuestra fe. Para eso tenemos nosotros que volver a las sendas antiguas. Dejar lo malo, dejar la falsa doctrina, dejar las tradiciones mundanas y ponernos a tono con lo que dice la palabra de Dios. Isaías 29, 9 y 10 dice, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, temblad y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestro profeta y puso velo sobre la cabeza de vuestros videntes. Esto Dios se lo hizo al pueblo de Israel porque ellos rechazaron la luz que le mandaba a través de los profetas. ¿Qué ocurre cuando Dios manda una luz y usted la rechaza, sea como pueblo o como individuo? Entonces Dios le permite un espíritu de ¿qué? De sueño, un espíritu de embriaguez, porque usted está rechazando lo que el Espíritu Santo le está dando. Si el Espíritu Santo te dice, usted tiene que hacer reforma, usted tiene que hacerle caso al Espíritu Santo, porque si no lo hace, se cumple Isaías 29 en usted. Que entonces Dios se le manda, dice, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas. Cuando la poquita luz que nosotros tenemos la aprovechamos, se la enseñamos a otros y la practicamos, Dios nos bendice con más luz. Pero si Dios te da un poquito de luz y tú la menosprecias, te manda un espíritu de sueño entonces, para que queriendo ver no vea. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver lo que establece el espíritu de profecía. Entonces, en el libro Alza tus ojos, comentando a Isaías 29, en la página 315. Lea conmigo en pantalla. Dice así: se me mostró que en nuestra experiencia hemos estado enfrentando esta misma situación. ¿Cuál situación? La que enfrentaba el pueblo de Israel en tiempo de Isaías, que se conformaban con lo que tenían y pisoteaban a los demás, pisoteaban la ley de Dios. Muchos han recibido gran luz, pero no han caminado en ella. Se les ha concedido grandes privilegios, pero no han apreciado las bendiciones que Dios les ha enviado. Se me señaló a Capernaum y se me mostró que si las poderosas obras realizadas allí se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, estas ciudades habrían permanecido hasta el día de hoy. Tremendo. ¿Ve cómo nos compara a nosotros con Capernaum? Es la misma situación.
amado hermano. Dios ha hecho muchos milagros en este pueblo, muchas maravillas. Desde Guillermo Miller, a través de las generaciones, Dios viene arrojando luz sobre este pueblo y el pueblo tristemente menosprecia la luz. Cavando cisternas rotas, buscando en fuente literaria cosas que no tienen que buscar, porque si bien es cierto que la Biblia es nuestra regla de fe, Dios ha dejado el don profético para que nosotros podamos profundizar en la Biblia. Pero hoy en día está entrando al seno de la iglesia literatura incluso de origen jesuita. Literatura católica que no tiene que ver nada con el mensaje adventista, amado hermano. Y hemos despreciado la luz y Dios quiere que volvamos otra vez para que no seamos como Capernaum. Eso es lo que Dios quiere. ¿Ah? Tremendo. Manuscrito 56, escrito en el 1899. Dice así: aquellos que han tenido gran luz han dado crédito a la palabra de los líderes que se creen sabios, pero no han buscado a Dios para obtener sabiduría, han seguido sus propios consejos y han desviado a otros del camino recto. Oh, está muy de moda hoy día que si lo dijo fulano de tal, que es un encumbrado, a veces sí le hacen caso, pero si lo dijo Sandy, que no es nadie, a Sandy no le hacen caso. Pero bienaventurados son aquellos que se dejan llevar de la palabra de Dios. Nunca a través del registro bíblico Dios usó gente dotadas. Todos los profetas desde Elías, Juan el Bautista, los apóstoles fueron gente sencilla, humilde que Dios usó. Los que se creían arrogantes, Dios no lo usaba. Y eso lo vemos hoy día. La gente, si lo dijo fulano de tal que tiene tanto doctorado, que tiene tanto PhD, no, ese análisis está bien hecho porque fue fulano que lo dijo. ¿Y qué dice la mensajera? Aquellos que han tenido gran luz han dado crédito a la palabra de líderes que se creen sabios, pero que no han buscado a Dios para obtener sabiduría, han seguido sus propios consejos y han desviado a otros del camino recto. Mucho cuidado. No todo lo que brilla es oro. No porque fulano tenga grande PhD está en lo correcto. No porque fulano sea el mejor teólogo está en lo correcto. No, tenga cuidado. Yo siempre le digo lo mismo y no me voy a cansar. Lea su Biblia y lea los libros rojos. No me crea a mí. No me crea a mí. Estos videos lo hacemos para incentivar al estudio de la palabra de Dios. Que ustedes sean como los bereanos. Porque los grandes engaños que Satanás va a traer al seno de la iglesia, ustedes saben a través de quién lo va a hacer. No piensen ustedes que lo va a hacer a través de los católicos. No. Ojo con esto. Este detalle que voy a dar ahora es fuerte. Los grandes engaños que Satanás va a entrar en el pueblo de Dios va a ser a través de miembros de la misma iglesia. Es penoso decirlo, pero es así. Y no lo va a hacer con miembros que no son preparados. Lo va a hacer con miembros que tienen mucha influencia. Y ya lo está haciendo. Cómo se están promoviendo días festivos, tradiciones que no tienen nada que ver con la santidad. ¿Y quiénes lo están haciendo? Gente de influencia. Y aquí dice que aquellos que sigan sus consejos van a desviar a otro. Y hay de aquel que sea piedra de tropiezo para otro. Usted y yo con humildad tenemos que orarle al Señor y decirle: Señor, ayúdanos a comprender la verdad para estos últimos días. Tenemos que hacer así. Porque si no lo hacemos, entonces corremos el riesgo de que de desviar a otro, dice la palabra de Dios. Aún hay más. Miren lo que dice aquí. Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 673, en el párrafo 1. Muchos consideran que es un signo de humildad aceptar los dictámenes de sus líderes. Hay gente que dice: no, hay que ser humilde. Hay que llevarse de lo que viene de arriba. No, si lo que viene de arriba no está en armonía con lo que dice la Biblia, aquí manda lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía. Aquí no manda fulano de tal. Sí, porque aquí dice la mensajera claramente: muchos consideran que es un signo de humildad aceptar los dictámenes de sus líderes y seguirlo como si ellos mismos no tuvieran una responsabilidad individual. Dios no quiere que ningún hombre sea la sombra de otro. Dios no quiere que una mente juegue sobre la tuya, por más preparada que sea. Dios quiere que tú tengas una convicción propia. Sí, Dios quiere que tú estudies su palabra por ti mismo y que tú llegues a una conclusión porque el Espíritu Santo te impresione, pero no porque una mente esté ejerciendo poder sobre ti. Dios no quiere que ningún hombre sea la sombra de otro.
y que hable solamente las palabras de otro y que sea solamente el eco de otro. Cada uno debe beber de la fuente por sí mismo. Cada uno debe ser guiado por la luz que brilla desde el cielo. Quiere decir, amado hermano, que si usted repite en una prédica lo que yo estoy diciendo, eso no es pecado, pero usted no va a crecer. Usted no va a crecer. Es cierto, yo te regalo la diapositiva, pero tú tienes que profundizar, enriquecer el tema, profundizando tú personalmente, porque si tú repites lo que yo estoy diciendo, tú no vas a crecer. Y eso es lo que está diciendo la mensajera en la última parte. Dice, cada uno debe beber la fuente por sí mismo. Cada uno debe ser guiado por la luz que brilla desde el cielo. ¿Ah? Tremendo, amado hermano, cómo la palabra de Dios nos habla claramente y a todos nos habla. Ahora, vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca del pueblo de Israel y cómo ellos se portaron con Dios. Dice allí en Romanos capítulo 10, versículo 21, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Cómo era ese pueblo? Rebeldía y contradicción, contradecía. Ahora yo te pregunto, ¿es lo mismo que está ocurriendo hoy día? Claro que sí. Un pueblo rebelde y contradictor. Tú le muestras la cita, tú le muestras lo que está diciendo la Biblia, porque yo aquí solamente lo único, si ustedes notan, yo lo único que hago es leer la palabra de Dios y el espíritu de profecía, pero aún así lo contradicen y son rebeldes. Lo mismo ocurría en el pueblo de Israel. Dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Mucha gente que sabe la verdad y la contradicen. Y a veces, aunque no la contradigan con su boca, la contradicen con sus actos. ¿Ah? Y eso está bien claro, más que el agua. Más que el agua. Ahora bien, vamos a ver un detalle interesante aquí en Mateo capítulo 21, versículo 28 al 30, al 31. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Y he puesto este texto en varios colores para que se entienda bien. Dice allí, pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Versículo número 29. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo, de la misma manera. Y respondiendo él le dijo, sí, señor, yo voy. Y no fue. Ahora viene la pregunta. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, los que estaban alrededor de Jesús. El primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos, ojo con esto, que esto está profundo aquí, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Tremendo. ¿Por qué Jesús tuvo que poner la gente de más baja estima? ¿Por qué Jesús tuvo que poner la gente de más baja sociedad para decir que esa gente van delante al reino de Dios, a los publicanos y a la ramera? Ah, porque no es decir yo voy, no es decir yo voy a hacer, es hacerlo. En la parábola de los 2 muchachos, el que dijo que no iba, finalmente fue arrepentido, y el que dijo que iba, no fue. Hay gente que cuando se encuentran con la luz que Dios ha derramado sobre su pueblo, dicen, sí, yo lo voy a poner en práctica, y no lo hacen. Y hay otros que dicen, no, yo eso no me parece. Y el Espíritu Santo lo impresiona y sí lo ponen en práctica. ¿Quién hace bien? El que termina poniéndolo en práctica. Pero noten el versículo 31 dice, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Y dijeron ellos, el primero, y Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué? Porque hay mucha gente allá afuera que no tienen la luz que tú y yo hemos recibido. Y con la poquita luz que Dios le ha dado en su bajo mundo, son fieles a esa poquita luz. En el anonimato son fieles. Y Dios está viendo su fidelidad. Sin embargo, tú y yo que hemos acaparado una gran luz, no somos fieles a esa gran cantidad de luz. Y Dios también va a tomar cuenta. Por eso Jesús dijo, lo que dijo que los publicanos y las rameras van delante. Ahora, yo te voy a leer una cita en Eventos de los Últimos Días que nos va a dejar pasmado concerniente a esta declaración. Note allí, Eventos de los Últimos Días, página 184. Muchos que no han tenido los privilegios que nosotros hemos tenido entrarán en el reino de los cielos antes que aquellos que han tenido gran luz.
Está comentando a Mateo que leímos. O sea, muchos que no han tenido los privilegios que nosotros hemos tenido entrarán en el reino de los cielos antes que aquellos que han tenido gran luz y no han caminado en ella. Muchos viven de acuerdo con la mejor luz que tienen y serán aceptados por Dios. Tremendo. La iglesia católica está llena de gente que está engañada, pero en lo poco que saben son fieles. Ustedes ven que esa gente, cuando hay un enfermo, se mudan todos para allá, donde el hermano, ayudarle a lavar los trastes, a limpiar. Son muy carismáticos. Cuando hay que colaborar en algo, todos se reúnen y colaboran. Un compañerismo tremendo esa gente. Y ellos están, ¿dónde? En Babilonia. Sin embargo, cuando el ángel anuncie, salgan de ahí, pueblo mío, ellos van a venir a la fila. Y sin embargo, aquellos que han tenido gran luz y no la han aprovechado, no han andado en ella, van a abandonar la fila y los bancos van a ser ocupados por esa gente que vienen de otras iglesias, que aunque están engañados, tienen un chinchín de luz, pero en ese chinchín de luz, en ese poquitito, son fieles. Dios lo va a traer a su pueblo para que sean salvos. Porque al que mucho se le dio, mucho se le demandará. Tremendo. Y aquí está claro lo que dice la mensajera. Lo voy a repetir. Muchos que no han tenido los privilegios que nosotros hemos tenido entrarán en el reino de los cielos antes que aquellos que han tenido gran luz, pero que no han caminado en ella. Muchos viven de acuerdo con la luz que tienen y serán aceptados por Dios. ¿Tú te imaginas? Después de tú tener 40 años, 50 años, 30, 20 años en la iglesia, que tu corona venga a ser reemplazada por otra persona que según tú estaba en idolatría. ¿Tú te imaginas eso? Que en la poquita luz que ese otro tenía, la aprovechó y tú con la mucha luz que tenía no la aprovechaste. Eso sería penoso. Y eso es un hecho real que lo estamos leyendo. Ahora, Jesús lo dejó bien claro en la palabra. Mírenlo aquí. Mateo capítulo 21, versículo 43. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Tremendo. Se lo dijo a los judíos. El reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos. Y eso se vio cuando ellos apedrearon a Esteban. Dejaron de ser el pueblo de Dios como nación. Ahora los judíos, para poder salvarse, tienen que salvarse individualmente como todo el mundo. Y el evangelio pasó a los gentiles. Lo mismo va a ocurrir con la iglesia adventista. Hay muchos que se llenan la boca de decir, no, la mensajera dice que este barco no va a naufragar, porque el que va al timón es Cristo Jesús. Eso es cierto. Pero Dios, como un capitán caballeroso, no obliga al barco. Si el barco no quiere, si el barco quiere seguir su ritmo, el mundo, si no quiere aprovechar la luz, entonces, ¿qué ustedes creen que va a ser el capitán? Bueno, aquí lo dice, la palabra está clara. Y lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de entre vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. En la iglesia adventista hay un pueblo remanente, claro que sí. Hay gente que están dando los frutos del reino de los cielos. Sí, claro, no podemos generalizar. Dios tiene muchos hijos fieles. Como en otras iglesias también lo tiene. Que aunque tienen poca luz en otras iglesias, están brillando con esa poquita luz. ¿Para quién es la advertencia? Para aquellos que tenemos gran luz y no andamos de acuerdo a la luz que profesamos. Nos enorgullecemos de ser el pueblo adventista del séptimo día. Sin embargo, pisoteamos el sábado en muchas cosas. Sin embargo, ya no queremos saber. En muchas iglesias ya no quieren saber del espíritu de profecía. Tremendo, amados hermanos. Esto es para meditar realmente. Entonces, yo quiero que ustedes me digan si Capernaum y la iglesia adventista no tienen un paralelismo según lo que hemos visto. Pero aún hay más. Conflicto de los siglos, página 308, párrafo 2 dice: a menos que la iglesia siga el sendero que le abre la providencia, aceptando cada rayo de luz, y vamos a ver cuáles son esos rayos de luz, y cumpliendo cada deber que le sea revelado, la religión degenerará inevitablemente en la observancia de las formas y el espíritu de piedad vital desaparecerá. Aquí hay varios detalles que quiero destacar. Dice la mensajera
que a menos que como iglesia andemos en la luz, en los rayos de luz que hemos recibido, vamos a ser una iglesia degenerada. ¿Y qué significa degenerado? Oh, yo te lo voy a decir, pero primero te voy a mostrar cuáles son la luz que nosotros hemos recibido. Y ya yo te lo mostré, pero te lo voy a volver a repetir, porque en la repetición está el aprendizaje. Tenemos el don de profecía. Ninguna otra iglesia cree en Elena de White, al contrario, la injurian. Tenemos el don profético, tenemos el sábado, tenemos el mensaje pro salud, tenemos el santuario. ¿Estamos viviendo nosotros a la altura de esos rayos de luz? Eso es para meditar. ¿Estamos tú y yo viviendo a la altura de esos rayos de luz? Si no es así, pidámosle a Dios misericordia y pongámonos entonces a practicar esos rayos de luz, porque si no lo hacemos, vamos a ser una iglesia degenerada de acuerdo al espíritu de profecía. Se le mostró a la sierva. ¿Qué significa degenerada? Yo me tomé la molestia en buscar qué significa degenerada. Y en la Biblia aparece esta expresión que usa Elena de White acerca de degenerada. Por ejemplo, degenerada, en estos textos que ustedes ven en la Biblia, significa corrupción y caída. Quiere decir que cuando tú y yo no practicamos los rayos de luz, que son los 10 mandamientos, el sábado, el don profético, los remedios naturales y todo lo que tiene que ver con la verdad presente, cuando tú y yo despreciamos eso y no lo ponemos en práctica, somos una iglesia degenerada. ¿Y qué significa degenerada? Corrupción y caída. En Deuteronomio 32:5 se anuncia la corrupción. La corrupción no es suya, sino también de sus hijos. Es la mancha, generación torcida y perversa. En Génesis 6:12, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida. Esa palabra corrompida es degenerada. En Isaías capítulo 1, versículos 21 y 22. ¿Cómo te ha convertido? Y este texto, hermano, quiero que lo mediten. Porque aquí Dios no le está hablando a ninguna otra ciudad, le está hablando al pueblo de Israel. Noten el versículo 21 de Isaías 1. ¿Cómo te ha convertido en ramera, oh ciudad fiel? Le está hablando a su pueblo, que se ha convertido en ramera también. Tu plata y tu plata se ha convertido en escoria. Y ahora noten un detalle bien interesante que no quiero que lo dejen por alto. Porque en este texto hay dos detalles que se aplican a las hijas de la ramera. Primero dice, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Tu plata se convirtió en escoria, tu vino mezclado con agua. Lo he subrayado. ¿Qué significa el vino mezclado con agua? La palabra adulterada. Hay muchos libros del espíritu de profecía. ¿Sabe lo que han hecho? Le han sacado las partes que no convienen. A veces uno da cita aquí y los hermanos me escriben, es que no la encuentro. ¿Cómo la va a encontrar si se la han sacado? Por eso dice aquí, tu plata se ha convertido en escoria y tu vino mezclado con agua. El vino representa la doctrina en términos proféticos. Y mezclado con agua, ¿qué hace el vino cuando lo mezclan con agua? Se vuelve aguado. Ya no es original. Eso ha pasado con las doctrinas, que muchos han querido echarle agua, adulterarla. No, ya no se puede predicar tan profundo. No podemos echarle agua al vino. El vino representa la doctrina vírgenes que tiene el pueblo de Dios, la doctrina verdadera. Y cuando se le echa agua, cuando se adulteran, ya cambian el principio, amado hermano. Y aquí está claro que le está hablando al pueblo de Dios en Isaías 1:21. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Tu plata se ha convertido en escoria y tu vino mezclado con agua. Está más claro que el agua. No estamos sacando nada de contexto porque le llama ciudad fiel. Si le llama ciudad fiel es porque se está refiriendo al pueblo de Dios. Ahora, ¿qué tenemos tú y yo que hacer? Dejar las vanidades, dejar la idolatría, dejar todo lo que se opone a la palabra de Dios y aprovechar los rayos de luz que Dios le ha otorgado a este pueblo. Eso es lo que aconseja la palabra de Dios. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz. ¿Ve? Todo está relacionado con la luz. Luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Cómo que tú y yo debemos andar? Como hijos de luz. Si andamos como hijos de luz, vamos a poner todo lo que la Biblia dice en práctica y lo que dice el espíritu de profecía. Si andamos como hijos de luz. Ahora, noten ustedes el conflicto de los siglos en la página 308.
Dios requiere de su pueblo obra de fe y obediencia que correspondan a las bendiciones y privilegios concedidos. Esta cita es bastante interesante porque Dios aquí está exigiendo que el asunto debe ser recíproco. Así como Dios ha arrojado mucha luz en el pueblo adventista, Dios espera que nosotros respondamos a esa luz y que le demos que a Él. Vamos a repetirlo. Dios requiere de su pueblo obras de fe y obediencia que correspondan a las bendiciones y privilegios concedidos. Quiere decir que a mayor cantidad de luz que Dios ha derramado sobre su pueblo, Dios espera mayor cantidad de ¿qué? De obediencia y obras de fe. Voy a repetir eso. A mayor cantidad de luz, Dios requiere obra de obediencia y de fe. La obediencia no es un mero cumplimiento externo, sino el servicio del amor. Una evidencia clara de que Sandy practica la sana doctrina es cuando tiene un corazón lleno de servicio y de amor. Y Dios espera que nosotros correspondamos a esa cantidad de conocimiento que Él nos ha dado. ¿Cómo? Devolviéndosela a Él en obra de servicio, de fe y de amor, de obediencia. Porque Pablo dice que la letra mata. Yo no puedo decir que tengo conocimiento y pisoteo el mismo conocimiento que yo digo que profeso tener. Eso es una contrariedad tremenda. Diciendo tenemos mucho conocimiento y pisoteamos el mismo conocimiento que tenemos. Eso es una contrariedad tremenda. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Lucas capítulo 12, 48. Porque a todo aquel a quien se ha dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Tremendo. No crean ustedes que Dios va a juzgar a todas las iglesias igual, no. La iglesia adventista va a ser juzgada de acuerdo a la luz que haya recibido. Y nosotros de manera individual vamos a ser juzgados de acuerdo a la luz que hayamos recibido. Hay muchos que prefieren no escuchar este tipo de temas para no tener responsabilidad. Prefieren no leer lo que dice el espíritu de profecía porque sienten que así no tienen responsabilidad. No. La luz se nos ha concedido y Dios requiere que correspondamos a esa luz. Si no lo hacemos, vamos a ser una iglesia degenerada, dice el espíritu de profecía. Y al que mucho se le da, mucho se le demandará, dice la inspiración, la Biblia. Tremendo. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es nuestro deber? Yo quiero que tú escribas en los comentarios y le haga una oración sincera al Señor y tú la escribas ahí, una oración corta. Tú vas a decir en los comentarios, Señor, dame tu Santo Espíritu para poner la luz que tú me has dado en práctica. Lo voy a repetir. Tú vas a escribir ahí en los comentarios, Señor, dame tu Santo Espíritu para poner la luz que tú me has dado en práctica. Y yo estoy seguro que Dios te va a escuchar. Vamos a leer otra declaración más que se halla en el conflicto de los siglos en la página 308. Bueno, ya la leímos esa. Dios requiere de su pueblo obra de fe y obediencia. Ya esa la leímos, pero quise repetírsela porque hay unas citas que son muy impresionantes. Miren esta. Conflicto de los siglos, página 308, párrafo 2. La gran luz y los privilegios otorgados demandan reciprocidad. ¿Lo ven? En virtudes y buenas obras de parte de aquellos a quienes le fueron dados. De lo contrario, su misma abundancia no servirá sino para aumentar su culpabilidad. Debe haber reciprocidad. Si Dios nos ha dado mucha luz, ¿qué tenemos que hacer con esa luz? Predicarla más, devolvérsela a Él en obra de fe y de servicio, en obras de santidad. ¿Por qué? Porque se nos va a demandar ese mismo conocimiento que se nos ha dado. Dios nos va a juzgar con ese mismo conocimiento. Te va a decir, fulano de tal, ven acá. Tú lo leíste, tú lo sabías. ¿Por qué no lo practicaste entonces? Tremendo. Entonces tenemos que tener cuidado, amados hermanos, con toda la luz que hemos recibido. Nadie que trate esos privilegios con indiferencia debería entrar en la obra de Dios. ¿Ustedes escuchan eso? No soy yo que lo estoy diciendo. Dice aquí, nadie que trate con esos privilegios con indiferencia debería entrar en la obra de Dios. Es decir, un hombre, por rango que tenga, si trata lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía con indiferencia, no puede ser ni siquiera, no puede entrar ni siquiera en el pueblo de Dios. Pues solo pueden ser útiles
y tener éxito como obreros cuando reconocen que la luz y los privilegios que Dios les concede son talentos que deben emplear para su gloria. Todo lo que Dios nos ha dado, el conocimiento, los conocimientos de la medicina, de salud, del canto, todo debe ponerse al servicio de Dios. Aprovechar cada luz para que entonces Él nos dé más luz. Eventos de los últimos días, página 179, párrafo 2. Aquellos que han tenido gran luz y precioso privilegio, pero no los han aprovechado, bajo un pretexto u otro, se alejarán de nosotros. No habiendo recibido el amor de la verdad, serán engañados por el enemigo, darán oído a espíritus seductores y a doctrina de demonios, y se apartarán de la fe. Tremendo. Aquellos que estén rechazando la luz que tanto hemos predicado, que es tan clara y que el Espíritu Santo la impresiona, porque el Espíritu Santo habla. Cuando un predicador está hablando cosas falsas, el Espíritu Santo te la da a entender. Por eso es que en el juicio nadie va a ser inocente, porque tú escuchas el tema y el Espíritu Santo te dice a ti si es falso o es verdadero. Él te impresiona. Los que rechacen eso, dice la mensajera, van a terminar ¿qué? Abandonando la fe del adventismo y se unirán a escuchar a espíritus seductores de doctrina de demonios y se apartarán de la fe. Tremendo. No quieras tú estar en ese grupo. Yo no quiero estar en ese grupo tampoco. No quiero estar en ese grupo. ¿Y qué dice Juan? Cuando esa gente se cumpla eso en ellos. Dice Juan, 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Hoy la iglesia está llena, pero muy pronto se va a decidir quiénes son hijos de Dios y quiénes no lo son. Y Dios sabe, a Dios no podemos engañarle. Todo lo que se oponen al mensaje que Dios ha tenido para cada tiempo se va a definir cuando llegue la crisis si son hijos de Dios. Van a revelar su propio carácter. Ahora todo el mundo dice sí, yo soy de Cristo, pero se va a reflejar muy pronto quién es de Dios, quién es de Cristo y quién no lo es. Quiero terminar con esta declaración, amados hermanos, con este precioso tema. Conflicto de los siglos, página 593. Conforme se acerque la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Ahí está, clarísimo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Repito, pedirle a Dios que nos dé su Santo Espíritu para comprender la verdad y llevarla a la obra y a la práctica. Si ese es tu deseo, yo te invito para que juntos vayamos a Dios por medio de una oración. Oremos. Querido Dios, que estás en los cielos, que estás en medio de querubines y serafines, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos que tú nos otorgue tu Santo Espíritu y que Él nos ayude a entender y a poner en práctica tu palabra. Que esta luz que tú nos has dado como pueblo podamos aprovecharla cada día porque los días se acortan. Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos has dado. ¿Quiénes somos nosotros para que tú nos hayas levantado como Capernaum? Pero no permita bajo ninguna circunstancia que aquello que hemos tenido gran luz nos volvamos exaltados como Capernaum, sino que esta luz la podamos en práctica en el servicio de nuestros semejantes y en el servicio a ti también, Señor. Gracias por tu amor, gracias por escucharnos. Aquellos hermanos que están demandando por su salud, lo pongo en tus manos, Señor. Yo confío plenamente de que tú le devolverás la salud a su tiempo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, gracias por estar allí escuchando un mensaje más. Hoy vimos en este mensaje cómo la iglesia adventista se compara a Capernaum, las advertencias que Dios le da y también el remedio que Dios le da, que son los rayos de luz que Él ha derramado sobre ese pueblo. Si alguno de ustedes desea la presentación, me lo hace saber en el número que aparece en pantalla. Y recuerden, somos un ministerio de sostén propio y por lo tanto queremos que ustedes nos hagan sus donaciones voluntarias. Un abrazo y nos encontramos en otro tema. Bye. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallan descritos en el libro.